campo de la educación, cada vez es más importante poder conocer a nuestros estudiantes para poder fortalecer sus aprendizajes. Es por esto que el día de hoy tenemos a 3 expertos que nos platicarán un poco sobre el proyecto que están diseñando para poder conocer mejor a sus estudiantes. Tenemos con nosotros el día de hoy la presencia de la maestra Marisol Díaz, la maestra Erika Ruiz y el maestro Antonio Preciado. Maestros, ¿les parece si nos comparten un poquito sobre el proyecto que están realizando? Claro que sí. El presente proyecto tiene como propósito el conocer a los sujetos de estudio, centrado en que cada uno de los alumnos presenta características distintas, por el simple hecho de ser formados en contextos diferentes. Identificaremos lo social, cultural, familiar de cada uno de ellos sin dejar de lado lo psicológico. Todo lo anterior es determinante en el aprendizaje de los alumnos. Para saber más de ellos utilizaremos estrategias que nos ayuden a conocer mejor a los alumnos. Implementaremos 2 instrumentos, la guía de observación y la entrevista, mismos que nos permitirán conocer más de ellos y así poderlos apoyar adecuadamente. De esta manera estaremos en condiciones de ajustar nuestras planeaciones con la intención de que el educando logre las competencias de perfil de egreso establecidas en el planes y programas de estudio de educación básica. Excelente, maestra. Queda muy clara la justificación que tienen para la realización de este proyecto. ¿Nos podrían compartir también cuál es el objetivo que se fijaron para la realización del mismo? Por supuesto, te comparto nuestro objetivo, que está encaminado a identificar a través de diversos instrumentos de índole cualitativa las actitudes, el contexto, la familia, habilidades, gustos e intereses socioemocionales del educando, que nos permita a nosotros como docentes diseñar actividades acordes a sus intereses y sobre todo mejorar nuestra práctica educativa. Me parece muy interesante y quedan bastante claros estos objetivos. Otra pregunta, maestros. ¿Qué elementos consideraron para diseñar los instrumentos que les brindarán más información para la realización de este proyecto? Claro, consideramos que para tener una visión más holística del estudiante es necesario comprender diferentes categorías, como lo son el contexto familiar y social, los intereses del estudiante, sus antecedentes médicos, sus actitudes y autoestima, así también como su inteligencia emocional. Vaya, me parecen categorías muy acertadas. Y con base en esta, ¿cuáles son los instrumentos que diseñaron y aplicarán para su proyecto? Yo te hablaré de la guía de observación. Esta guía nos va a servir para llevar de una manera clara y detallada de todos los aspectos que nos podamos nosotros conocer o recabar con la información que tengamos. Se va en categorías, subcategorías y ya los indicadores de cada una de estas. La primera categoría son intereses de los alumnos. La subcategoría sería estilos de aprendizaje, en el cual está el visual, el auditivo y el kinestésico, que es el que más comúnmente utilizamos. Después, otra categoría es el conocimiento de sí mismo. La subcategoría es autoestima e inteligencia emocional. El concepto, y dentro de este mismo hay varios indicadores de los cuales vamos a hablar, que es en el que vamos a poder rescatar información del alumno. Lo vamos a dividir en bueno, regular y malo. La primera pregunta o el primer indicador sería el concepto que tiene de sí mismo es como el niño se percibe. Después, su capacidad para controlar sus impulsos, si lo hace de una manera adecuada, regular o mala. Su forma de regular las emociones, ¿cómo es? Estas 3 estamos hablando de lo que es de la autoestima y la inteligencia emocional, que es primordial saber las emociones que el niño trae para poder nosotros adentrarnos en otras situaciones. Después está la categoría de las actitudes. La subcategoría sería comportamiento dentro del aula. Las relaciones que establece con sus compañeros son, ya lo habíamos visto, si es buena, regular o inadecuada. El trabajo en equipo que desarrolla es el trabajo individual
que desarrolla es el comportamiento mostrado y atención al reglamento del aula son, y entonces aquí ya vamos a poner en cada uno de los apartados cómo es que el niño trabaja o reacciona a este tipo de actividades, porque ya sabemos que dependiendo de las necesidades de cada uno, es como el niño va a reaccionar, y es aquí donde vamos a plasmar nosotros el comportamiento que el niño tiene. También tenemos una subcategoría, la cual es comportamiento fuera del aula, ya que sabemos que no nada más es lo que el niño está dentro, es lo que trae de casa, lo que adquiere dentro del salón y lo que puede hacer fuera del aula. Los indicadores serían la relación que establece con otros compañeros, sus habilidades para resolver conflictos con los compañeros y el comportamiento mostrado y atención al reglamento de la escuela, o sea, cómo lo hace en estas acciones. Muy bien. Y además de la guía, ¿tienen algún otro instrumento? Bien, pues en esta parte de la entrevista les comparto que diseñamos dos, una dirigida al padre o madre de familia y otra al alumno, la cual pues nos está permitiendo rescatar aspectos importantes. En el caso del alumno, nos enfocamos en el aspecto familiar y en los intereses del alumno. Las preguntas que se relacionan al aspecto familiar son: ¿quiénes viven en tu casa? ¿En qué trabaja tu mamá? ¿En qué trabaja tu papá? ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Qué actividades realizas con tu familia? ¿En qué festividades participas? ¿Quién te apoya en las tareas en casa? En cuanto a los intereses del alumno, pues rescatamos cuál es su pasatiempo favorito, a qué le gusta jugar, con quién le gusta jugar, cuál es su color favorito, cuál es su película o caricatura favorita, cuál es su comida favorita, con quién le gusta convivir, a qué le tiene miedo, qué no le gusta físicamente de él o de ella, o qué le gusta físicamente de él o de ella, en qué cosas considera que requiere apoyo y en cuáles no, cuál emoción manifiesta constantemente cuando está en su casa, cuál emoción manifiesta constantemente cuando está en el aula, cómo resuelve las situaciones de conflicto. Y en relación a la entrevista con los padres de familia, nosotros retomamos 3 categorías, cuales consideramos fundamentales para conocer a nuestros educandos. La primera, del aspecto familiar. Las preguntas que diseñamos en esta parte están enfocadas a conocer la ocupación de los padres de familia, el ingreso económico mensual, las condiciones de la casa donde habitan, si cuentan con un automóvil, las costumbres y tradiciones que llevan a cabo, la religión que profesan y las personas que habitan en ella. El segundo aspecto, también importante, es relacionado al contexto social. En él, las preguntas implementadas fueron: si la comunidad es rural o es urbana, los servicios públicos con que cuenta, el nivel socioeconómico y la actividad económica principal de la comunidad. El tercer aspecto, no menos importante, es los antecedentes médicos. Si el embarazo fue planeado, si llegó a su término, si hubo complicaciones, si el niño presenta alguna discapacidad, si su hijo asiste al psicólogo y que nos indique cuál es la razón. Estas son las entrevistas que nosotros diseñamos para rescatar aspectos relevantes de nuestros alumnos y que contribuyen para que nosotros diseñemos e implementemos actividades acordes a sus necesidades e intereses. Muy interesante su proyecto, maestros y maestras. Ya para concluir, me gustaría saber cuáles son sus conclusiones. A la conclusión a la que he llegado en lo personal es que cuando se trabaja con seres humanos, sabemos que cada uno tiene características y necesidades diferentes, de acuerdo al contexto en el que se desarrolla, lo cual genera intereses particulares en cada uno de ellos. Para poder transmitir conocimientos es necesario conocer qué les llama su atención y las áreas de oportunidad que cada uno pueda tener. Con los instrumentos diseñados
podemos obtener la información para conocer y diseñar nuestras actividades a realizar con los alumnos o maestros. En lo particular trabajaré con docentes. Los instrumentos que realizamos en este proyecto me dio un panorama más amplio de cómo adecuarlo a mi investigación y enfocar a las características que necesito conocer de los sujetos de estudio, lo cual me puede ayudar fundamentalmente para saber cuáles son las necesidades o los intereses de los docentes para poderlo aplicar en mi investigación. Gracias. Como conclusión, es posible decir que conocer a nuestros alumnos en todas las áreas, tanto la familiar como la social, sus intereses, sus habilidades, sus actitudes, sus fortalezas, sus necesidades, así como sus áreas de oportunidad, es de suma importancia, puesto que esto nos permite diseñar estrategias que fortalezcan sus aprendizajes, así como también que les permitan consolidar sus aprendizajes esperados. A nosotros también nos permite mejorar nuestra práctica educativa, girando en torno a las necesidades de nuestros estudiantes. Es importante decir también que las estrategias y las herramientas que implementamos para este proyecto, como lo son la guía de observación y el cuestionario, a nosotros nos van a servir demasiado en la implementación de nuestro proyecto de investigación, puesto que al haber tenido la experiencia de poder diseñar esta entrevista y esta guía de observación, podremos, en lo consiguiente, diseñar una que esté más adecuada a nuestro proyecto de investigación y poder obtener la información necesaria de nuestros estudiantes. De esta forma, podremos conocerlos mejor y, como ya lo mencioné anteriormente, podremos mejorar nuestra práctica docente. Bien, pues a la conclusión que yo llego es que es sumamente importante conocer a nuestros educandos, ya que a través de esto, nosotros como docentes podemos ofrecerles aprendizajes más justos y más equitativos. Esto pues nos va a permitir explotar al máximo el potencial de sus habilidades y de sus capacidades. Una vez que esto se desarrolle o se favorezca, permitirá al alumno tener un futuro más integral, en el cual él pueda participar en cualquier tipo de ámbito o situación que se necesite o que él lo requiera. Considero que las herramientas que contribuyen a rescatar información relevante de los alumnos son muy necesarias, ya que nos proporcionan información relevante del alumno, la cual contribuirá a que nosotros podamos diseñar planeaciones y estrategias acordes a lo que ellos necesitan. De esta manera, pues estaríamos mejorando nuestra práctica educativa y, por supuesto, favoreciendo las necesidades y aprendizajes de nuestros educandos. Vaya, pues muy interesante la información que nuestros expertos nos han compartido el día de hoy. Ahora nos queda mucho más claro cuál es la importancia que tiene el poder conocer a nuestros estudiantes. Seguiremos pendientes de cuáles son los resultados de su proyecto, maestros. Y bueno, pues de nuestra parte sería todo. Volvemos al estudio, Joaquín.